límbico de la región cingulada va a generar apatía, falta de respuesta motora, mutismo, incapacidad ante los estímulos dolorosos. De acuerdo, hay incontinencia urinaria también, se habla mucho, se come y se bebe si es que le dan de comer. Si no le dan de comer, ni hambre siente. ¿De acuerdo? Corteza cerebral. Dejamos de lado la subcorticalidad para pasar a la corteza, a la parte superior. En la corteza vamos a encontrar los lóbulos del cerebro. Externamente encontramos cuatro: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, como lo observarás en la gráfica, con colores diversos. Mira, ve la función del lóbulo occipital, la visión. Es el centro de todo lo que tú captas por el globo ocular. El lóbulo temporal, el audio y el lenguaje. Ahí está el área de Wernicke, pero solo del hemisferio izquierdo, que permite comprender el lenguaje. Por ejemplo, en este momento, tú me estás comprendiendo lo que yo digo lingüísticamente, gracias a tu lóbulo temporal de tu hemisferio izquierdo. En el derecho no hay, ¿de acuerdo? Solo en el izquierdo. Se llama área de Wernicke. El lóbulo parietal es el centro de las sensaciones como el tacto, la temperatura, la presión, el gusto, el reconocimiento del esquema corporal, la lateralidad derecha, izquierda, arriba, abajo, etc. El lóbulo frontal es el lóbulo más extenso. Es un lóbulo importantísimo porque tiene regiones vinculadas a la sociabilidad, la conciencia, la voluntad, el sentido de nuestro yo, controla nuestros movimientos corporales para la ejecución, habilidades mentales superiores como el razonamiento lógico, el pensamiento abstracto, el análisis, la síntesis, etcétera. Y también hay un área solo en el izquierdo que tiene que ver con el lenguaje, el centro del habla. Yo estoy hablándote ahorita en este momento, estoy articulando palabras gracias al área de Broca, que se encuentra solo en el lóbulo frontal, pero del hemisferio izquierdo, por favor. Bien claro estoy siendo con esta atingencia. Tenemos ya lo que te venía diciendo. El lóbulo frontal tiene una región muy conocida, aparte, llamada prefrontal. Tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Qué son funciones ejecutivas? Seleccionar, planificar, anticipar y regular las actividades mentales. ¿De acuerdo? También el pensamiento abstracto. La corteza motora, donde encontramos el área de Broca, responsable de la coordinación de los movimientos de la boca, laringe, faringe y otros órganos respiratorios que permitan el lenguaje hablado. Ahí encontramos el extraño caso de Phineas Gage, que le atravesó una varilla de metal por el cráneo, no matándolo, pero sí generándole con el tiempo, lamentablemente, cambios en su personalidad. Se volvió irritable, irreverente, no razonaba adecuadamente, tuvo dificultades para pensar de manera racional y perdió la habilidad para planificar cosas, ¿no? Extraño caso. Te invito a que lo busques y lo profundices. El lóbulo temporal es el centro de la audición, como te dije, y de la memoria a corto plazo. Si yo te pregunto, ¿qué has desayunado hoy temprano? Me vas a decir, profe, cuáquer con pan con jamonada. Ah, ya, lóbulo temporal está permitiendo que recuerdes eso, corto plazo. El área de Wernicke, que es el área del lenguaje que permite comprender lo que tú estás escuchando de mí o cuando lees un libro, comprensión de lo que te comunican. El lóbulo parietal, ya dijimos, es un órgano somatotésico, somestésico básicamente, vinculado a la sensación del gusto, al esquema corporal, a la orientación espacial del cuerpo en su entorno. El occipital, encontramos la visión y el área de Dejerin, que está vinculado a la capacidad de la lectura. Leemos gracias al área de Dejerin que se encuentra en el occipital, ¿de acuerdo? El lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo interno, participa en la interpretación de sensaciones viscerales, como el apetito, la conducta ansiosa, el estrés postraumático, la fobia social, etc. Acá tenemos los hemisferios, el izquierdo lo que hace y el derecho lo que hace. Ojo, una aclaración. Mi cerebro derecho controla mi región izquierda, llamado hemicuerpo izquierdo. Si yo estoy agarrando en este momento el mouse de mi laptop con mi mano derecha, el que lo decodifica es el hemisferio izquierdo. Si yo estoy tocando la pared con mi mano izquierda, esa sensación táctil lo va a decodificar mi hemisferio de derecho. Es decir, se bifurca, el lado derecho lo decodifica el hemisferio izquierdo y el lado izquierdo lo decodifica el hemisferio derecho. ¿De acuerdo, chicos? ¿Que quede claro eso? Acá tenemos algunas particularidades de las funciones del izquierdo. Si el izquierdo
es en la visión palabras y letras, el hemisferio derecho es caras, modelos geométricos, expresión emocional de las personas, ¿no? Yo como me doy cuenta que no está conmigo cuando veo su rostro compungido, el ceño fruncido. Audición, sonidos del lenguaje. El hemisferio izquierdo básicamente está vinculado a el área de Wernicke, ¿de acuerdo? El lóbulo temporal, sonidos no lingüísticos, pero el derecho se encarga de la apreciación musical. Mira, ve, una cosa es escuchar música y otra cosa es apreciarla. El tacto en el izquierdo no hay relevancia, pero en el derecho sí. Modelos táctiles y el braille. Los cieguitos, las personas que son invidentes, usan braille y lo desarrollan ampliamente gracias a su hemisferio derecho. Movimientos complejos, el hemisferio izquierdo, movimientos especiales, el derecho. La memoria es verbal, el izquierdo, no verbal es el derecho. ¿De acuerdo? El lenguaje, el habla, la lectura, la escritura, el cálculo matemático es básicamente izquierdo. La regulación emocional es el derecho. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora a resolver la práctica inmediatamente, esperando que hayan comprendido esta parte de la clase. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí al grupo? ¿Está claro? ¿Me escuchan, chicos? ¿Están Sí, ahí? profesor, todo bien. Bueno, primera pregunta dice, Roxana es rápida para darse cuenta cuando cuando a un gráfico le faltan detalles o tiene elementos mal ubicados, por lo que siempre aventaja a sus compañeros en el curso de dibujo técnico. Considerando la participación de los hemisferios cerebrales, señale lo correcto. La habilidad escrita se relaciona con la función del hemisferio cerebral derecho. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Darnos cuenta de que a un gráfico le faltan detalles o tiene elementos mal ubicados. Eso es capacidad espacial y eso es hemisferio cerebral derecho. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Dos, ¿se evidencia el predominio del hemisferio cerebral izquierdo? No, pues si es cerebro derecho no hay presencia o predominio del izquierdo. No es correcto. Las aptitudes, previamente Rosana, se explican en un procesamiento secuencial rápido de su observación. Eso sí es verdad, ¿no? Ella está procesando de forma secuencial los detalles que le faltan a ese gráfico. Por lo tanto, sería uno y 3 la respuesta porque ambas solamente son verdaderas. Clave B, chicos. ¿De acuerdo? A José, segunda pregunta. Su madre suele exigirle que se abrigue bien en las noches. Cuando José ya duerme, ella suele cubrirlo con una frazada. Sin embargo, a medianoche José despierta y se retira la frazada por el calor que está sintiendo. En estas dos últimas, en estas dos últimas acciones de José, es decir, despertarse a medianoche y retirar la frazada por el calor, ¿se refiere a eso? Algunas de las estructuras neurológicas implicadas en el procesamiento de estas acciones son, a ver, en ese orden respectivamente, ¿no? Si primero me despierto, es porque Sara se ha activado. ¿Se acuerdan de Sara? ¿Y Sara dónde está? En la formación reticular. Y si retiro la frazada por el calor, es decir, con mi mano la saco, estoy ejecutando un movimiento. Y si es ejecución de movimientos es lóbulo frontal. Por lo tanto, la B es la respuesta. Me despierto a medianoche, formación reticular o SARA, y retiro la frazada por el calor, ejecución de movimiento, lóbulo frontal. Pregunta 3. Jaime sufrió un accidente en moto salvando su vida por llevar puesto el casco. Qué bueno. El cual quedó deformado en varias partes. Ni que hablar porque fue estrepitosa la caída seguramente. Luego de muchos meses de tratamiento, él tiene aún dificultades para poder hablar con normalidad y para sentir y reconocer las partes de su hemicuerpo izquierdo. ¿De acuerdo? Tiene dificultades para poder hablar con normalidad, o sea, hay un compromiso hablar del área de Broca, lóbulo frontal, hemisferio izquierdo. Y también para reconocer las partes de su hemicuerpo izquierdo. Si es hemicuerpo izquierdo, entonces su cerebro derecho debe tener algún problema en la región del lóbulo parietal, que es el órgano del reconocimiento de la corporidad de nosotros. Entonces, uno, ¿podría haber sido afectada el área de Broca y su hemisferio cerebral derecho? Correcto, correcto, verdadero.
¿Tendría lesiones ubicadas en el lóbulo temporal izquierdo y en el área de Broca? Ah, no. A ver. Dice la primera, podría haber sido afectada en el área de Broca y en su hemisferio cerebral derecho. Tendría lesiones ubicadas en el lóbulo temporal izquierdo y el área de Broca. Ya, a ver, si dice que haga dificultades para poder hablar, es el área de Broca. Y sentir y reconocer las partes de su hemicuerpo izquierdo. Entonces la uno sí es verdadero, porque recuerda que en mi cuerpo izquierdo, ¿quién lo controla? Cerebro de derecho, verdadero. Dos, ¿tendría lesiones ubicadas en el lóbulo temporal izquierdo y en el área de Broca? ¿Qué dicen ustedes? No, porque el lóbulo temporal izquierdo, ¿de acuerdo? Ya está básicamente vinculado a las regiones, a la capacidad de gusto, a la capacidad de sensación táctil. Dos es incorrecto, falso. ¿Su área de Wernicke podría haber sido afectado y el hemisferio cerebral izquierdo también? No, porque sí comprende y su cerebro izquierdo está bien porque maneja bien su área derecha. ¿De acuerdo? Entonces sería verdadero, falso, falso. La A. ¿De acuerdo? Verdadero, falso, falso. Dos, señale el valor de verdad o falsedad en las siguientes expresiones de los lóbulos cerebrales. A ver, tenemos. Cuando Jaime trata de reproducir una coreografía por primera vez, necesita su lóbulo frontal para elaborar la secuencia de movimientos correctos. ¿De acuerdo? Los hemisferios cerebrales permiten un funcionamiento cerebral eficaz por la integración de sus funciones de manera bilateral. Y las neuronas se basan o se bastan por sí mismas para la sinapsis y de acuerdo a su función solo existen dos tipos de neuronas. Bien, ¿qué podemos decir de los lóbulos cerebrales? Dice, cuando Jaime se trata de reproducir una coreografía por primera vez, necesita su lóbulo frontal para elaborar la secuencia de movimientos correctos. Eso es verdadero. Necesita del lóbulo frontal para la secuencialidad de los movimientos que va a hacer para una coreografía. Eso es verdadero. Los hemisferios cerebrales permiten un funcionamiento cerebral eficaz por la integración de sus funciones de manera bilateral. Correcto. El derecho y el izquierdo desarrollan funciones eficaces gracias al cuerpo calloso que las permite unir e intercambiar información. Correcto. Las neuronas se bastan por sí mismas para la sinapsis y de acuerdo a su función solo existen dos tipos de neuronas. No, las neuronas se bastan por sí. No, ahí las neuronas necesitan del apoyo de otras estructuras, las neuroglías, las mitocondrias, y no hay dos tipos de neuronas, hay varios tipos, la multipolar, unipolar, bipolar, pseudomonopolar, las neuronas sensitivas, interneuronales, motoras, ¿de acuerdo? Entonces, eso es falso. La clave B es la que grafica en ese orden la respuesta. 5. Cuando una profesora le pregunta sus nombres a sus estudiantes y estos entienden lo que tienen que hacer, el hemisferio que se activa en ella es y el área que se activa en los alumnos es la D, respectivamente. A ver, dice, una profesora le pregunta sus nombres a sus estudiantes y estos entienden lo que tienen que hacer. Les pregunta su nombre. El hemisferio que se activa, ¿quién es? Si están escuchando lingüísticamente lo que les dice la profesora, es porque se ha activado el área del hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Y el área que se activa en los alumnos es la de Wernicke. ¿Por qué? Porque Wernicke es el área que se encarga de entender lo que se te dice. Cuando alguien te comunica algo auditivamente, quien descifra y comprende lo que se te dice oralmente es el área de Wernicke. Clave D. 6. La abuelita de María sufrió un accidente cerebrovascular, un ictus, se llama también eso. Ella entiende perfectamente todo lo que le hablan y narra de forma elocuente varias anécdotas del día. Dice, ella entiende perfectamente lo que le hablan y narra de forma elocuente anécdotas durante el día. Sin embargo, ahora le resulta imposible poder escribir en su diario. No tiene esa capacidad. La dificultad de ahorita podría estar relacionada con una lesión de, y todo indica que tiene conservados. Muy bien. A ver, te dije que el área de Broca sirve para hablar. El área de Wernicke sirve para comprender lo que uno lee o escucha. El área de Dejerin sirve para la lectura,
para la lectura, está en el lóbulo occipital. Y el área de Exner sirve para escribir, para graficar en palabras lo que tú quieres comunicar eh, gráficamente a través de letras, números o códigos alfanuméricos. Escribir. Entonces ya te dije todo. ¿De acuerdo? A ver, si la abuelita tiene conservado hablar adecuadamente, ¿de acuerdo? Entiende perfectamente todo lo que le hablan, entiende perfectamente lo que le hablan, Wernicke. Y además con mucha elocuencia cuenta anécdotas, es el hipocampo, pues, memoria remota. Entonces, pero primero están preguntando que tiene dificultad para escribir, y eso es área de Exner. La letra A es la adecuada relación. Se encuentra lesionado el área de Exner, pero cuenta con la conservación del área de Wernicke y el hipocampo. ¿De acuerdo, chicos? Clave A. 7. Antonio de niño cayó de un segundo piso quedando gravemente herido y con lesiones severas que obligaron a los médicos a extirparle parte del área relacionada con la articulación del lenguaje. Articulación del lenguaje, o sea, el área de Broca. Actualmente Antonio, que es un niño en el accidente, hace su vida de forma normal y en su ejercicio profesional como abogado litigante destaca por su discurso mordaz, agudo y fluido en la comunicación de sus argumentos. Mira, ve, de niño tuvo un accidente grave con lesiones severas que básicamente le obligaron a extirparle parte del área relacionado a la articulación del lenguaje, que significa que le han extirpado parte de Broca. Pero ha pasado el tiempo, ahora que es un adulto y profesional y encima abogado, litiga con un discurso mordaz, o sea, habla muy bien, tiene agudeza y fluidez. ¿Qué ha pasado? Ah, es que cuando somos niños, infantes, y tenemos un accidente lamentablemente a nivel cerebral, este puede recuperarse pese a los traumas severos que puede haber evidenciado, gracias a una famosa función cerebral que se llama plasticidad cerebral. O sea, cuando somos chiquitos, nuestro cerebro es como una plastilina que se puede volver a establecer su forma y sus funciones gracias a la edad que tenemos y a las abundantes cantidades de neuronas que permiten resarcir los tejidos perdidos. Eso permítese gracias a al concepto y al esquema teórico de la plasticidad cerebral. Clave C. 8. La noticia de la llegada del coronavirus desata en la señora Raquel un conjunto de respuestas de sobresalto y medio cuando oye toser o estornudar a alguien en el transporte público. Ni qué hablar, todos tenemos esa respuesta, ¿no? Cuando escuchamos a alguien toser en la casa, inclusive automáticamente nos preocupamos. Se le incrementa la frecuencia cardíaca, dice, o sea, se le sube el, el latido cardíaco y respiratorio. Sus pupilas se dilatan y le da resequedad o sequedad en la boca. Esta respuesta, ¿quién lo produce? Bueno, el conjunto de órganos del sistema nervioso que tiene que ver con las funciones orgánicas. Eso se refiere al sistema nervioso autónomo, autónomo que une al simpático, al somático y al parasimpático. Entonces, letra A. Siguiente. En un asilo de ancianos se organiza la presentación de una obra teatral con 3 actores que tendrían una sola actividad en la obra: bailar, leer unos versos o tocar una guitarra. ¿De acuerdo? Bailar, leer unos versos o tocar una guitarra. Los protagonistas son Juan, José y Raúl. Ellos tienen dificultades relacionadas con lesiones en la amígdala. Juan tiene problemas en la amígdala, José tiene problemas en el cerebelo y Raúl tiene daño a nivel del cuello en la médula espinal, en ese orden. Repito, Juan tiene problemas en la amígdala, el núcleo. José tiene problemas en el cerebelo y Raúl problemas a nivel del cuello. De acuerdo al anunciado, ¿cuál de los 3 sería el más apto para tocar la guitarra? Juan dice tiene problemas en la amígdala y la amígdala no tiene que ver nada con el momento. Juan podría tocar la guitarra. Recuerda que la amígdala es el que nos controla el miedo. José tiene problemas en el cerebelo, ni que hablar, no va a poder tocar, porque el cerebelo es equilibrio. Raúl tiene severas dificultades relacionadas a un problema en la región del cuello, ¿de acuerdo? De la médula espinal, tampoco podría tocar. Entonces, el único apto para tocar la guitarra, ¿quién sería?
Lógicamente que Juan, Juan, ¿de acuerdo? 10. Sara bromea acerca de la frágil memoria de Teresa diciéndole, seguro ya te has olvidado, ya te has lesionado el lóbulo parietal, le dice. Teresa replica en tono burlón, por lo que dices, creo que quizás debamos ir las dos al médico. Por el gesto irónico de Teresa, la expresión risueña de Sara cesa. ¿De acuerdo? De acuerdo al enunciado, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Sara cometió un error al señalar el lóbulo parietal como posible causa de la memoria frágil de Teresa. ¿Qué dicen ustedes? Claro, porque el lóbulo parietal no tiene que ver nada con la memoria frágil o a corto plazo. Tiene que ser el lóbulo temporal. Entonces, nos piden quién es verdadero y quién es falso. Entonces, Sara cometió un error al señalar el lóbulo parietal. Claro, cometió un error. Eso es verdadero, porque es el lóbulo parietal. El que Sara cambiara su expresión evidencia la función del hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Sara, cuando se le dice, la que debería ser, a ver, sí, Teresa, ya, y Sara cambia, dice, su expresión risueña cambia. Entonces, si es eso, eso es básicamente el cerebro derecho que han intervenido. Y Teresa dice, en la tercera, probablemente sabría que el lóbulo relacionado con la memoria es el frontal. ¿De acuerdo? No es el frontal. Entonces sería falso, verdadero, perdón, verdadero, verdadero y falso. La letra C es la que responde a nuestra pregunta. ¿De acuerdo? 11 o siguiente pregunta. Mario imita a la perfección a los bailarines de Saya, con gracia, alegría y mucha agilidad. Cuando baila, se desplaza realizando detalles coreográficos en todo el escenario y sigue juntamente los pasos con sus compañeros de baile. La estructura o área del sistema nervioso que ha hecho posible que Mario realice esos movimientos, ¿cuál sería? Sería, pues, como ya sabemos, el centro del equilibrio, el cerebelo, el cerebelo, ¿de acuerdo? Dice, el sistema nervioso está compuesto, el sistema nervioso está compuesto por un conjunto de estructuras que se relacionan con funciones conscientes e inconscientes, voluntarias e involuntarias. Además, varias de ellas realizan funciones específicas. Lea el enunciado y establezca la relación correcta de la estructura cefálica implicada. A ver, mira a Fabiola. Se ha teñido el cabello y tiene ondas coloridas. Se ve que sabe matizar los colores. ¿De acuerdo? Muy bien. Mi vecino estaba tan ebrio en la madrugada que me despertó con los 5 disparos que hizo al aire. Doctor, dice la 3, desde que me rompí la cabeza en el accidente no siento nada en mi antebrazo derecho. Muy bien. Cada una tiene que ver con alguna región del cuerpo. Si la primera dice que Fabiola se ha teñido el cabello con ondas coloridas, se ve que salen los colores, ¿no? ¿Qué región es eso? Derecho. Sería el hemisferio cerebral derecho, que es el hemisferio de la creatividad, de los colores. Entonces sería 1B. 2. Mi vecino estaba tan ebrio en la madrugada que me despertó con los 5 disparos que hizo al aire. Si estabas durmiendo y algo te despierta, ¿quién regula eso? ¿Quién es? La formación reticular en el tronco cerebral, Sara. Entonces sería 2A. Sería 1B, 2A. Por lo tanto, si se rompió la cabeza en un accidente y no siente nada en el antebrazo derecho, es porque su lóbulo parietal izquierdo está dificultado. 3C. La clave A es la que permite graficar la respuesta en ese orden. Vamos con preguntas tipo vía real. Vía que permite la comunicación y el equilibrio entre las funciones del hemisferio cerebral derecho. Bueno, te dije hace unos momentos que las que permite unir es el cuerpo calloso, 13B. El cuerpo calloso une y permite la comunicación entre los hemisferios. 14. Tomar la decisión de elegir algo realmente conveniente para la persona, a pesar de recibir influencias y orientación para elegir algo diferente, implica la zona cortical denominada. Entonces dice tomar la decisión de elegir algo realmente conveniente para la persona, a pesar de las influencias, pues es el lóbulo prefrontal, el lóbulo de las toma de decisiones. Clave D.
15. Una bailarina de ballet profesional sufre una progresiva dificultad para ejecutar movimientos ya automatizados y comienza a perder el equilibrio. ¿Quién se está viendo afectada? Tú ya sabes, el cerebelo, 15A. Sigamos, un adolescente organiza y programa una serie de actividades a mediano y largo plazo. Si está organizando actividades para el futuro, el área que se encuentra vinculada a eso es el área prefrontal, el área de las actividades a realizarse. Siguiente, el caso de una joven que gusta de las películas de terror por las fuertes emociones que vivencia. ¿Cuál sería la base del miedo? Ah, la amígdala. Muy bien, la amígdala. Clave A. Siguiente, una persona adulta que comienza a tener dificultades para entender las noticias emitidas por la radio, principalmente tendría un problema a nivel del área. Dice, dificultades para entender. Ah, sería el área de Wernicke, el lóbulo temporal. Es en una persona caracterizada por su elocuencia y locuacidad. Neurológicamente se activa principalmente el área. Si es muy locuaz y elocuente, es el área de Broca. El área de Broca. Siguiente. Organizamos nuestra experiencia emocional y conducta motivada principalmente en la zona neurológica denominada nuestra experiencia emocional y conducta motivada, sistema límbico, ¿no? De la región cingulada. 21. Para lograr su vocación, un postulante de la carrera de medicina debe superar su miedo a ver cadáveres, o sea, superar su miedo. Esto está vinculado a qué área del miedo? Amígdala otra vez, chicos, amígdala. Bueno, gracias a Dios, hoy día hemos terminado dentro de la eh, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro, chicos? ¿Alguna venia de su parte de ustedes? Es un